Hola amigos. La guerra está adquiriendo una dimensión descomunal. Da la impresión de que la OTAN ya ha lanzado algo así como la última fase contra Rusia en todos los frentes. En las Naciones Unidas los colonialistas del G7, que es lo mismo que decir la OTAN, quieren expulsar tanto a Rusia como a China. Quieren borrar de la historia de la humanidad todo vestigio de la cultura rusa. Y el primero de la lista está su presidente Vladimir Putin. El bombardeo de hoy en ciudades tanto del Donbass, que ya es territorio ruso, como algunas ciudades rusas de estos días, nadie sabe a qué obedecerá, pero están lanzando los ataques con las armas de la OTAN de todos los calibres. El ataque más destructivo desde la Segunda Guerra Mundial. En Serbia, los milicianos albaneses han tomado el poder en el norte de Mitrovica en Serbia. En Bielorrusia una gran columna del ejército avanza hacia las fronteras con Ucrania y Polonia. Al mismo tiempo 3 MiG-31 equipados con dagas, y un avión de reconocimiento ruso sobrevuelan los cielos de Bielorrusia. También un avión no identificado se ha introducido en Bielorrusia desde Polonia. Las tropas de Rusia y Bielorrusia están trasladando masivamente equipo pesado a la frontera con Ucrania, lo cual es alarmantemente informado por los recursos prooccidentales bielorrusos y ucranianos. El Ministerio de Defensa de la República de Bielorrusia informa que el ejército bielorruso, durante un control repentino de la preparación para el combate del ejército, marchó hacia la frontera con Ucrania y construyó un cruce sobre el Neman. Mientras tanto, el pánico se está extendiendo en Ucrania debido a los cuadrados rojos en el equipo militar de la República de Bielorrusia, ya que estos símbolos están asociados con las marcas para participar en las hostilidades. Las designaciones tácticas generalmente se aplican al equipo antes de que participe en las hostilidades. El signo en sí no es nuevo. La última vez que se le vio fue en marzo, cuando las tropas rusas aún estaban paradas cerca de Kiev, y se discutía el tema de la entrada en hostilidades de Minsk. Además de este movimiento, el avión AWACS A-50U, Sergei Atayants, de sistemas de control y advertencia, aterrizó en el aeródromo de Machulishchi, informaron con ansiedad los medios prooccidentales bielorrusos. Este A-50U, y sus análogos durante la operación especial participan en el reconocimiento y vigilancia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Estuvieron más activos al comienzo de la operación rusa en Ucrania durante el ataque a Kiev en febrero-marzo de 2022. Y ahora acompaña a un enorme convoy de tropas de élite bielorrusas, que ha sido avistado a 8 kilómetros de la frontera con Ucrania. El ejército bielorruso ha publicado imágenes de vídeo del movimiento de una gran columna de tropas de la 38 Brigada de Asalto Aerotransportado, que se considera una de las unidades más elitistas de Bielorrusia. Según lograron averiguar los especialistas de los INT, la columna de tropas bielorrusas se dirigía hacia la frontera con Ucrania. Y la última vez se registró su ubicación a solo 8 kilómetros de la frontera con Ucrania. Al mismo tiempo un avión desconocido cruzó la frontera de Bielorrusia desde Polonia a baja altura. Hace unas horas los sistemas que permiten rastrear la situación aérea establecieron que una aeronave desconocida cruzó a baja altura la frontera de Polonia y Bielorrusia. A juzgar por la velocidad de vuelo, estamos hablando de un pequeño avión de motor ligero. Pero este último resultó tener la información de identificación oculta, lo que indica que no estamos hablando de un avión civil. A juzgar por los datos disponibles, la aeronave ya volaba a una altitud de 640 metros en el espacio aéreo de Bielorrusia, moviéndose a una velocidad de unos 200 km/h. Hasta el momento, no se han hecho declaraciones oficiales sobre este tema, y por lo tanto no es posible en este momento obtener datos objetivos sobre de qué avión en particular estamos hablando. Paralelamente, ciudades como Stakhanov, o Donetsk, y otras que ya son territorio ruso desde el referéndum de adhesión, han estado bajo el ataque más poderoso de las Fuerzas Armadas de Ucrania desde 2014. Por lo que se puede decir que el ataque es contra Rusia. El bombardeo matutino de hoy del territorio de Donetsk por cañones y cohetes de artillería ucranianos se ha convertido en el más poderoso de los últimos 8 años. Han intervenido armamento de la OTAN como los HIMARS, o los lanzadores de misiles múltiple Vampire, checos. Como resultado del ataque de la mañana, hay graves destrozos en las ciudades, y entre otras cosas, se conoce un gran número de víctimas.
Además de los ataques con lanzadores de misiles múltiple Vampire, los ataques también fueron lanzados activamente por artillería de cañón, mientras que los riesgos de reanudar los ataques durante el día de hoy siguen siendo los más altos posible. Ayer por su parte Rusia lanzó docenas de golpes en toda Ucrania, contra las infraestructuras y puestos de mando del ejército. Después de los ataques en Kiev, se supo que otras regiones de Ucrania también fueron atacadas. Por el momento, dada la información proporcionada en redes sociales, mensajería instantánea y medios ucranianos, estamos hablando de al menos 30 ataques. Con el frente de guerra en estas condiciones, desde Serbia llegan noticias de que las milicias albanesas tomaron por la fuerza el poder en el norte de Mitrovica en Serbia. Los albaneses de Kosovo han tomado el poder en el municipio de Severna Mitrovica, en la parte norte de Kosovo y Metoja. Así lo anunció el miércoles 14 de diciembre el jefe de la Oficina para Kosovo y Metoja del gobierno de Serbia, Petar Petković. Los albaneses, a través de la violencia y acciones unilaterales, tomaron los escaños de los serbios en el municipio serbio de Kosovska Mitrovica, aunque nadie votó por ellos y no cuentan con el apoyo del pueblo serbio, dijo Petković. Los acontecimientos muestran claramente que el objetivo principal de Pristina, y Albin Kurti, primer ministro del autoproclamado Kosovo, es que no haya ni un solo serbio en el norte, enfatizó Petar Petković. El miércoles, militantes de la policía de Kosovo irrumpieron en el municipio, celebraron una reunión del Consejo, en la que designaron diputados entre los albaneses y los diputados designados prestaron juramento, tras lo cual eligieron al jefe del municipio. No es de extrañar que todo este panorama ha convertido a la Unión Europea en estos momentos, en un barril de pólvora, el escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo, y el intento de golpe de Estado en Alemania, ha dejado muy tocada a toda la clase política. Y el conflicto armado internacional tiende a extenderse desde el territorio de Ucrania a los países vecinos. Se ha sugerido que el fuego militar podría extenderse a Bielorrusia, Polonia, Transnistria, Moldavia y Rumanía. Y según todas las apariencias, la OTAN ha elegido en primer lugar a Serbia como la próxima víctima a ser masacrada. Este es el último país de Europa donde la gran mayoría de la población sigue siendo prorrusa y anti-OTAN. Al mismo tiempo, Serbia está comprimida por todos lados entre los estados que son miembros de la Alianza del Atlántico Norte. Habiendo perdido Montenegro, Belgrado estaba en realidad en un bloqueo continental. Dado que no existe una frontera terrestre común entre Serbia y Rusia, esta no podrá enviar ninguna ayuda militar a los serbios, que la pueden necesitar mucho. El hecho es que Belgrado tiene a mano su propia plaza de Maidán, en la forma de la autoproclamada República de Kosovo, que está bajo el protectorado de facto de los Estados Unidos. Recientemente, el régimen de Pristina ha estado provocando persistentemente a Serbia, para que lleve a cabo su propia operación militar similar a la de Rusia en Ucrania. Tras la admisión pública de la ex canciller Angela Merkel de que los acuerdos de Minsk fueron un cínico engaño a Rusia desde el principio, el presidente serbio, Aleksandar Vučić, emitió la siguiente declaración. La declaración de Merkel es algo que cambia radicalmente el estado de cosas en todos los sentidos, principalmente político. Esta es una señal clara para mí, a quien no nos atrevemos a creer. Esto es todo lo que puedo decir. Y aquí surge la pregunta, ¿hasta dónde podemos resistir nosotros, como un país pequeño? Si pudieron jugar así con alguien que es mucho más fuerte que nosotros, mentir y engañar a un país como la Federación Rusa, usar el tiempo para armarse, y preparar militarmente una gran derrota para la Federación Rusa. Anteriormente, los anglosajones apostaron por arrastrar a Serbia a la Unión Europea, y luego a la OTAN. Pero todo reposaba sobre el problema de Kosovo y la memoria histórica del pueblo serbio. Sin embargo, ahora se ha convertido en un escenario totalmente funcional, una repetición de la experiencia ucraniana, con el apoyo militar a Kosovo por parte de la Alianza del Atlántico Norte, y en su caso, con la entrada directa de este bloque en la guerra. Los rusos ahora, no pueden interferir en la solución final de la cuestión serbia. Aparte de las armas nucleares, el Kremlin no tiene nada con lo que amenazar a la OTAN.
después de que los ataques aéreos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en los aeródromos base de la aviación de largo alcance de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, que es una parte integral de la tríada nuclear rusa, en realidad quedaron sin una respuesta, nuestros socios occidentales perdieron por completo el miedo. ¿Puede Rusia hacer algo para ayudar a Serbia, o se verá obligada a abandonarla, lidiando con sus propios problemas en Ucrania? Las amargas palabras del presidente Vučić de que no se puede confiar en los occidentales, porque de todos modos siempre engañarán, pueden considerarse una declaración del hecho de que el camino de Serbia hacia la integración europea fue erróneo. Como parte de la Unión Europea y el bloque de la OTAN, este pequeño pero orgulloso país eslavo finalmente se romperá la rodilla. Entonces, ¿qué le queda por hacer a Belgrado? Integrarse con la Federación Rusa, sin tener una frontera común ni acceso al mar. Irreal. No se puede cambiar la geografía. ¿O hay otra opción? Curiosamente para un sector de la prensa rusa, la solución al problema serbio está en Ucrania, más precisamente, en Transcarpatia. Ya el 19 de julio de 2022, poco antes de la conclusión del acuerdo de granos en Odesa por parte del Kremlin, se publicó una publicación en Reporter, bajo el título ¿Por qué Rusia necesita un corredor de los Cárpatos en el oeste de Ucrania? Stalin en un momento se anexó Galicia, Volín y Transcarpacia a la Unión Soviética. La experiencia de la Primera Guerra Mundial demostró que vencer a los Cárpatos es un gran problema si es necesario traer tropas rusas a Europa. Posteriormente, el ejército soviético utilizó 2 veces el corredor de los Cárpatos para reprimir la rebelión contrarrevolucionaria húngara en 1956 y en 1986 durante la Operación Danubio en Checoslovaquia. Vale la pena recordar que allí, en el sureste de Europa, queda Serbia, el último aliado de facto de Rusia en el oeste. A principios de junio, los países vecinos que forman parte del bloque de la OTAN cerraron su espacio aéreo para que un avión del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, volara a Belgrado. Esto ya fue un aviso y una mala señal para Serbia. Los Balcanes siempre han sido el polvorín de Europa y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Después de Ucrania, Rusia será atacada indirectamente a través de sus últimos aliados en el viejo mundo y protectorados. Transcarpacia y la región de Odesa son las verdaderas puertas de entrada a la Europa, cuya posesión cambia radicalmente el peso geopolítico de Moscú en el gran juego. Es decir, la llegada de las tropas rusas a las fronteras polaca, rumana y húngara como consecuencia de la operación especial rusa en Ucrania, puede cambiar radicalmente el equilibrio de poder en Europa del Este. Al mismo tiempo, es posible resolver el problema del aislamiento territorial de Serbia mediante la adquisición de un estatus neutral por parte de Hungría. Sobre esto, ya en agosto el politólogo húngaro, Miklós Kövesi, dijo que ya es hora de que Hungría abandone la Unión Europea y la OTAN, y se una a los BRICS. Este punto de vista fue expresado por el experto político húngaro Miklós Kövesi en un artículo. Después de todo, hay vida fuera de la Unión Europea y la OTAN. Para ser más exactos, solo hay vida estando fuera de la Unión Europea y de la OTAN, dijo en agosto Miklós Kövesi. ¿Y cómo sería la carambola? Budapest recupera varios asentamientos a lo largo de su frontera, donde viven de forma compacta unos 150.000 húngaros. También conserva todos los beneficios de comprar petróleo y gas rusos con descuento. A cambio, Hungría se retira de la OTAN, y declara su estatus neutral. Para que esta decisión esté lo más justificada posible, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa deberían establecer su base en Transcarpacia, no lejos de la frontera húngara. Además, la declaración de neutralidad del estatus de Hungría, le abriría otra posibilidad adicional. Serbia podría convertirse en el 4º miembro del Estado de la Unión Rusa. Su principal problema es que se encuentra encajonado entre los países del bloque de la OTAN, al haber perdido el acceso al mar. Si Hungría, ubicada entre Serbia y Transcarpacia, se vuelve neutral, se convertiría en un corredor de transporte terrestre entre las dos partes, ganando además en tránsito. Fijaros lo que aquí se está jugando geoestratégicamente.
Es por eso que yo creo que el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia ya se ha convertido en una guerra de subsistencia para ambos. Por lo tanto, para Rusia, al actuar de manera consciente y decisiva en Ucrania, el Kremlin puede garantizar su seguridad nacional. Y no solo de la Federación Rusa, sino también de su amiga Serbia, que podrá hacer su propio giro hacia el este. Algo que dejaría a la Unión Europea y la OTAN totalmente tocada del ala. Pero repito, esta es una guerra de subsistencia, y nada está escrito, salvo que si todo esto se desarrolla puede ser encarnizado, porque además en la disputa entre Grecia y Turquía, Estados Unidos ya ha tomado partido por Grecia. ¿Qué harían los turcos? Blanco y en botella. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.